Buenos días, estudiantes. Vamos a hacer un refuerzo de lo que son las operaciones con conjuntos, ¿sí? Voy a desarrollar unos problemas para que nos ayude con la solución de la hoja de aplicación. Entonces, vamos a ver nuestro primer ejercicio. ¿Qué me dice? Según los conjuntos dice A, 1, 2, 3, 4, B, 2, 3, 5, 7 y C, 2, 4, 6 y 8. Determinar por extensión A unión B, intersección B unión C. ¿Ok? Para yo poder determinar qué elementos van a, porque si me están pidiendo determinar por extensión, significa que yo voy a indicar qué elementos me va a formar esta intersección. Trabajo por partes. Voy a hacer primero A unión B. A unión B estará formado por todos los elementos de A más todos los elementos de B. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5 y 7. ¿Ok? A unión B. Voy ahora B unión C. B unión C estará formado por todos los elementos de B más todos los elementos de C. Digo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora me pide la intersección de estas dos uniones. ¿En qué elementos se intersectarán estos dos conjuntos? Veo los elementos comunes, porque la intersección me implica a mí elementos comunes tanto de la unión de A con B y de B con C. Entonces veo, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 y tengo 7 como elementos comunes para ambos conjuntos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que A unión B intersección B unión C va a estar formado por los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y elementos comunes no, 8 no, porque el 8 no es común para ambos. ¿Ok? Elementos comunes nada más. La intersección son elementos comunes. 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5. El más 6 no está tampoco. 6 debe tener, los dos conjuntos de tener. Sería el otro conjunto, el otro elemento, 7. A eso llamamos intersección. Elementos comunes de ambos conjuntos. ¿Ok? Ahora, en el siguiente ejercicio, ¿qué me dice? Sean los conjuntos M, dicen, 2x menos 1, tal que x pertenece a los números naturales y x es mayor que 0, pero menor o igual que 4. Y R está formado por los elementos 2, 4, 6. Me piden determinar el valor de n cardinal de M unión R. ¿Qué quiere decir el cardinal? Los elementos que van a formar M unión R. Voy a hallar primero los elementos de M, no los conozco y digo M. Dice para todo X mayor que 0 y menor o igual que 4. ¿Qué valores tomaría X? Mayor que 0 sería 1, 2, 3, menor o igual. Como es igual, interviene el 4. Para esta condición voy a hallar cada uno de los elementos de M. Me dice para la condición 2x menos 1. Y comienzo a decir, para x igual a 1, 2x menos 1 va a ser igual a 1. Tengo mi primer elemento. Para x igual a 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Para x igual a 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Para x igual a 4, 4 por 2 son 8, menos 1, 7. Ya formé mi conjunto M y tengo mi conjunto R,
que es igual, dice, a 2, 4 y 6. ¿Qué me están pidiendo? El cardinal de la unión. ¿Qué es la unión de M con R? Todos los elementos de M más todos los elementos de R. Entonces, M unión R va a estar formado por ¿qué elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como me están pidiendo el cardinal de M unión R, yo voy a decir cuántos son los elementos que forman este conjunto unión. Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿Ok? Entonces el cardinal de M unión R van a ser 7 elementos, o sea, son 7. ¿Qué me dice en el ejercicio 3? Me dice que dado el conjunto P para un x menos 3, tal que x pertenece a los números naturales, donde x es mayor que 3 pero menor que 9. Y para Q dice x más 1, tal que x pertenece a los números naturales y x es mayor o igual que 1 pero menor que 4. Determinar, me dice, la suma de los elementos del conjunto P unión Q. Para yo hallar los elementos del conjunto P unión Q, debo conocer primero los elementos de P y hallar los elementos de Q. Entonces digo, P me dice para un x menos 3, pero para todo x dice mayor que 3, va a ser 4, 5, 6, 7, porque es menor que 9, 8. ¿Ok? Entonces los valores de x van a ser 4, 5, 6, 7, 8. Y por condición del conjunto me dice que es x menos 3. Entonces voy a hallar el primer elemento de P para x menos 3. Cuando x vale 4, el primer elemento va a ser 4 menos 3, 1. Para x5, 5 menos 3, 2. Cuando x vale 6, 6 menos 3, 3. Cuando x vale 4, 4 menos 3, perdón, 7, 7 menos 3, 4. Cuando x vale 8, 8 menos 3, 5. Ya tengo los elementos del conjunto P. Voy con los elementos del conjunto Q. ¿Qué me dice Q? Mi condición es x más 1 para todo x. Dice mayor o igual que 1. O sea, va a ser 1, 2, como es menor que 4, 3. O sea, los valores de x son 1, 2 y 3. ¿Por qué 1? Porque me dice mayor igual. Cuando me dice igual, participa también ese elemento. Entonces me dice, ¿cuál es la condición? Para un x mayor que 1, un x más 1. Y comienzo a hallar mis elementos de Q. Cuando x vale 1, mi primer elemento va a ser 1 más 1, 2. Cuando x vale 2, 2 más 1, 3. Para un x3 más 1, 4. Ya tengo mis elementos del conjunto P y del conjunto Q. Me están pidiendo la unión de los dos conjuntos. ¿Qué dijimos? La unión son todos los elementos de P más todos los elementos de Q. P unión Q va a ser igual a ¿qué? A todos los elementos de P más todos los elementos de Q, dijimos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de P? 1, 2, 3, 4 y 5. Los elementos de Q son 2, 3, 4. Están dentro de los elementos de P. Entonces, ¿qué me piden ahí? Hallar la suma de los elementos del conjunto P unión 4. ¿Cuál es la suma de sus elementos? 1 más 2, 3. 3 más 3, 6.
6 más 4, 10, y 10 más 5, 15. Entonces, la suma va a ser igual a 15. Ay, no tengo el espacio acá. Ya. Puse un puntito esto. Me lo acabo de poner. La suma es igual a 15. Ese es mi resultado. ¿Ok? Dejé un poco de espacio. Vamos con el 4. ¿Qué me dice en el 4? ¿Qué alternativa representa la zona sombreada? Tenemos la zona sombreada, sería esta zona, y vamos a ver, de acuerdo a las alternativas, a cuál corresponde. ¿Qué me dicen A? A unión B. A unión B, sería todo, ¿sí? Menos, dice, menos B intersección C. B intersección C sería esta zona. Si a todo esto le quito esta zona, me quedaría todo esto de aquí, ¿sí? Unión dice C menos A unión B. A unión B sería esta parte de aquí, pero en esta parte no corresponde, esto sería toda esta zona de aquí. Entonces no sería la primera. La zona sombreada sería todo esto más todo esto. En B, ¿qué me dice? C. Todo C, le voy a quitar A unión B. Si a A unión B le quito C, me va a quedar esta zona de aquí. Si a la unión le quito C, me queda esta zona de aquí. ¿Sí? Claro. Ahora dice unión A intersección B. A intersección B va a ser todo esto de aquí. Menos C, me quedaría todavía esta zona de acá. Pero no sería la que está sombreada. En C, ¿qué me dice? A unión intersección B. A intersección B sería toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí la intersección. Unión dice C menos A. Si a C yo le quito A, ¿qué me quedaría? Si a C le quito A, me quedaría toda esta zona de acá. ¿Ok? Entonces dice A unión C menos A. C menos A sería este pedazo de aquí. ¿Está bien? Digo, A intersección B. A intersección B va a ser toda esta zona de aquí. Toda. Unión dice C menos A. Si a C yo le quito A, ¿qué me va a quedar? Esta zona de acá. Entonces, ¿cuál sería nuestra alternativa ahí? C menos A nuestra alternativa sería la segunda. ¿Por qué? Porque yo digo, a C le quito A unión B. A unión B le quito C. ¿Qué me quedaría? Este pedazo de aquí. Ahora, A intersección B. A intersección B sería todo esto. Si a todo esto yo le quito C, ¿qué me quedaría? Esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces nuestra alternativa sería esta zona, que sería toda esta parte de acá, unión, esta parte de acá, que sería la intersección, menos C. Nuestra respuesta sería la B. ¿Ok? Podríamos hacer un ejercicio más. Y vamos a ver que siempre vamos a aplicar unión, intersección, esas relaciones que hay entre conjuntos. Por eso llamamos operaciones con conjuntos. Va siempre a estar relacionado un conjunto con otro conjunto y siempre, por lo menos las alternativas que existen, tenemos que ir deduciendo de acuerdo al gráfico que nos vayan a dar.
o a la zona sombreada que nos vayan a proporcionar ya en el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Esto más que todo como un refuerzo a la clase anterior. Entonces, ¿qué podríamos hacer este ejercicio? Vamos a tomar un ejercicio de la hoja de aplicación. Me dicen sean los conjuntos, dicen, sean los conjuntos A igual A, B, C, D. A, B, C y D. El conjunto B, formado por los elementos B, C, D, E y F. Me dice que un conjunto C, formado por los elementos B, C, D y F. ¿Qué me piden? Determinar A, diferencia simétrica con B, diferencia simétrica con C. ¿Ok? A, diferencia simétrica con B, diferencia simétrica con C. Entonces voy. Tengo mis tres conjuntos, cada uno con sus elementos respectivos. Tengo A igual A, B, C, D. Tengo mi conjunto B igual a B, C, D, E y F. Tengo un conjunto C formado por los elementos B, C, D y F. Ok, me dice asimetría B. ¿Qué significaba asimetría B? Asimetría B va a ser igual a A menos B unión B menos A. Voy a hacer primero la primera parte y luego el resultado de esto será diferencia simétrica con la otra. Entonces digo A menos B. Si tengo A y le quito B, ¿qué me va a quedar? Voy a hacer mi gráfico, ¿sí? ¿Hay intersección? Sí. Tengo el elemento B, B, C y D. Aquí va a estar A, B, C y D. ¿Qué elementos me faltan para formar mi conjunto A? A, B, C, ya están todos. Ok, entonces el conjunto A va a estar dentro del conjunto B. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Si todos los elementos están en intersección, significa que el conjunto A está dentro del conjunto B. Tengo mi conjunto A. Mi conjunto A va a ser A, B, C, C y D. ¿Ok? Y mi conjunto B está formado por... No. A está fuera, A no está dentro de B. Tenemos un conjunto A. Tenemos un conjunto A y no puede estar dentro de B. Vamos viendo primero, ¿ya? B, C, D, más nada. Entonces es intersección nada más. ¿Qué intersección? B, C y D. B, C y D. ¿Qué me falta por formar mi conjunto B? A. Me faltaría A más nada.
¿Y qué me falta para formar mi conjunto B? Tengo B, C, D, me faltaría E y F. Entonces voy para mi primera parte. A menos B. Si A le quito B, ¿qué me quedaría? A. Unión dice B menos A. Si a B le quito A, me va a quedar E, F. ¿Está bien? Entonces, si me dice asimetría B es la unión de estos elementos, esto va a ser igual al conjunto A, E, F. ¿Ok? Entonces, asimetría B va a estar formado por los elementos A, E, F. Ahora me dice, esto simetría con C. Entonces yo tengo acá A, simetría, B, diferencia simétrica, no simetría, diferencia simétrica de A con B. Ahora, diferencia simétrica con C. ¿Cuál es el resultado de esto? A, E, F. A, E, F. A, E, F. O sea, toda esta zona de aquí con toda esta zona de aquí. ¿Sí? Esa es la diferencia simétrica entre esos dos. Ahora yo digo, la diferencia simétrica de A, E, F con el conjunto C. ¿Dónde está el conjunto C? Voy a formar nuevamente otro conjunto. Voy a relacionar otro conjunto donde aparezca ahora B, el resultado de B simetría A con el conjunto C. Ahí está. No lo puedes parar. No quiere borrar. Entonces ya tenemos el resultado de A simetría B, que sería A, E, F. Voy a hallar A simetría B, diferencia simétrica con C. Entonces yo digo, tengo mi conjunto A, E, F, ahora con el conjunto C. ¿Qué elementos comunes hay? F. Entonces con mi conjunto C va a haber intersección en el elemento F. Este es mi conjunto A, diferencia simétrica con B. Este es mi conjunto C. Ahora voy a hallar la diferencia simétrica A, diferencia simétrica B, más la diferencia simétrica de C. Entonces, dentro de mi conjunto A, diferencia simétrica de B, yo tenía los elementos A, E, F. Ya tengo F, me faltaría A y E. Y en mi conjunto C completo me faltaría B, C y D. B, C y D. Entonces yo digo A, diferencia simétrica con B, diferencia simétrica con C, ¿a qué va a ser igual? A, diferencia simétrica de, vamos a hacerlo más pequeño, para que sea completo el ejercicio aquí. O sea, A, diferencia simétrica con B, menos, no, perdón, diferencia simétrica con C, ¿a qué es igual? Dijimos que va a ser la diferencia de A menos B menos la unión de B menos A. Entonces, esto va a representarme ahora A, y esto me va a representar a B. Entonces digo, A, diferencia simétrica, A, diferencia simétrica con B, menos C, unión
unión C menos A, diferencia simétrica de B. ¿Ok? Eso me va a dar lo que es la diferencia simétrica que me están pidiendo. Entonces digo, diferencia simétrica, que sería todo este conjunto, menos C me va a dar AE. ¿Sí? El conjunto diferencia simétrica de A y B menos el conjunto C me va a dar A y E. A, E, AE unión dice, AE unión. Ahora la otra diferencia que sería C a C le voy a quitar la diferencia simétrica de A con B. ¿Qué me quedaría? B, C, D. B, C, D. Entonces, yo digo A, diferencia simétrica de B, diferencia simétrica de C va a ser igual al conjunto formado por los elementos A, E, B, C y D. ¿Ok? Ese sería el resultado de la final. Ya yo por partes primero voy a hallar la diferencia simétrica entre A y B. Tengo mi resultado que es A y F. Ese conjunto A, diferencia simétrica con B, voy a relacionarlo ahora con el conjunto C porque me está diciendo diferencia simétrica con C. Y como yo sé que una diferencia simétrica va a ser igual a, vamos a decir que este es el conjunto A y este es el conjunto B. A menos B y luego unión B menos A, es lo que estamos reemplazando. A, diferencia simétrica menos C, unión C menos A, diferencia simétrica. Voy en mi figura y vamos a observar que el conjunto A, diferencia simétrica menos C, me va a ser igual a E, elementos A y E. Unión me dice C, conjunto C menos el conjunto A, diferencia simétrica con B, me quedarían los elementos B, C y D. Como es la unión, yo voy a decir que A, diferencia simétrica de B, con la diferencia simétrica de C va a ser igual a los elementos A, E, B, C y D. ¿Ok? Eso sería el resultado de ese ejercicio. Bueno, alumnos, ya se les entregará su hoja de aplicación y ustedes podrán desarrollarlo en base a estos ejercicios de refuerzo. Gracias, chao.